Muy bien, estamos en la serie de sanidad y estuvimos viendo cómo eliminar los obstáculos para recibir. Entendemos claramente de que Jesucristo ha provisto sanidad para todos. Amén. Jesús nos sanó a todos, mas no todos reciben su sanidad. ¿Cierto? Esto es provisto por gracia. Y la gracia de Dios ha sido provista para todos. Amén. Lo mismo que la salvación. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y reciban, por medio de la fe, la salvación que Él ha provisto por medio de la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo en esto, cierto? Bueno, si Dios quiere que todos sean salvos, Dios también quiere que todos sean sanos. Y hemos establecido esta verdad. Amén. Y hemos ido eliminando todos los inconvenientes que nos separan de recibir. Amén. Ahora bien, quiero hablar sobre usar la imaginación. ¿Cómo usar la imaginación? Por favor, vamos a Isaías 26, versículo 3. ¿Quién se lo puede imaginar? Aleluya. Tú guardarás en completa paz, otra versión dice, perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o en ti se mantiene, o en ti se sostiene, o en ti se apoya. Esa palabra persevera significa mantiene, sostiene, apoya. Porque en ti ha confiado. Ahora bien, esa palabra pensamiento también se traduce como imaginación. Y viene de la palabra hebrea eiser, que es figurativamente el lugar de concepción. La imaginación es donde se forman las cosas. También hace referencia a la mente. Mire, cada vez que es usada en el Antiguo Testamento, tiene relación con el origen de la creación de todas las cosas. El significado básico de esta raíz es dar forma. Y ocurre en paralelismo a crear y a hacer en muchos pasajes. Su primer énfasis está en dar forma a un objeto. Como muchas palabras hebreas, su significado teológico tiene aplicación al hombre natural como a la deidad. Es usada en un ámbito secular, es encontrada casi siempre relacionada con la alfarería. Cuando nos referimos a Dios, la raíz es usada mayormente en la actividad creativa de Dios. Al gran alfarero, formando al hombre y a las bestias del polvo de la tierra. La encontramos asociada también a la palabra crear, en pasajes referentes a la creación del universo. La palabra también la encontramos refiriéndose a Dios, ideando algo en su mente, referente a sus propósitos. Si bien la palabra se refiere a darle forma a algo, la palabra solo se limita a su origen, a su concepción, para el concepto aplicado. Entonces vemos que esta palabra eiser está refiriéndose a la imaginación, pensamiento, imaginación, como el lugar de la concepción y el lugar de creación de todas las cosas, tanto en la mente de Dios como en la mente del hombre. Y podemos leer, tú guardarás en completa paz a aquel cuya imaginación en ti se mantiene, en ti se sostiene, en ti se apoya, porque en ti ha confiado. Vamos por favor a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Allí la palabra entendimiento es dianoia. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y dianoia significa pensamientos profundos, imaginación. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo la imaginación entenebrecida. Esto es fundamental para poder recibir todo lo provisto por gracia. Esto es fundamental para poder recibir la sanidad. Si la palabra dice que tú estás sano, bueno, tú tienes que comenzar a verte sano. Tienes que comenzar a utilizar esta imaginación celestial, divina. Este atributo propio de la naturaleza de Dios. Este atributo propio de la naturaleza de Dios, plasmado del hombre en la imagen y semejanza. Así como Dios tuvo la habilidad para imaginar, para pensar antes de crear, nosotros también. Este es el lugar de concepción donde incubamos la palabra. Como vemos aquí Pablo escribiendo a los Efesios, nos anima a no caminar como los gentiles. Esos que tienen la imaginación entenebrecida. Esos que tienen el entendimiento entenebrecido. Esos que no saben cómo usar esta habilidad propia de la imagen y semejanza de Dios. De manera tal de incubar la palabra de Dios para que ésta dé a luz el reino, lo provisto por gracia. Esto los mantiene a ellos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Nosotros nos mantenemos ajenos de la vida de Dios por causa de la ignorancia, por causa de la falta de entendimiento, por causa de la falta de imaginación divina. Debemos comenzar a imaginar lo que Dios ha provisto, porque ese es el lugar de concepción en donde la palabra es implantada y nosotros, al meditar en ella, al proyectar la palabra, al imaginar la palabra, al murmurar la palabra, al declarar la palabra, estamos formando la palabra en nosotros. Estamos incubando la palabra en nosotros. Esto se vuelve nuestra esperanza. Esto es importante. Porque si no tenemos la habilidad de imaginar lo que Dios nos habla, no vamos a poder tomarlo por fe. Porque si no lo podemos imaginar, hermanos, entiéndanlo bien, no lo podemos esperar. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y yo no puedo tener certeza de lo que espero si no me lo imagino. No puedo darle sustancia a lo que espero si no me lo imagino. Porque si no me lo imagino, no tengo certeza. La falta de imaginación nos mantiene ajenos de la vida de Dios. ¿Sabe qué? La enfermedad es ausencia de vida de Dios. Porque la enfermedad es tiniebla. Dios es luz. Y ningunas tinieblas hay en Él. Y una manifestación de esas tinieblas es enfermedad. Y en Dios no hay enfermedad. La vida de Dios es luz. Dios es luz. Él es la vida.
El que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la luz. El que no tiene a Cristo no tiene sanidad. Amén. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, volvamos a estas palabras. Mente. Allí la palabra mente es, en griego, nous, N-O-U-S, que se refiere al intelecto. Se refiere al entendimiento. Y después dianoia, como ya lo explicaba, está refiriéndose a un pensamiento profundo, a la imaginación. La palabra entendimiento es traducida como pensamiento en Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 1. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces, quiero definir que hay pensamientos profundos y superficiales. Y tenemos que comenzar a incubar la palabra de Dios en esos pensamientos profundos. De esta manera, entender la palabra de Dios de manera profunda. ¿Cuándo es robada la palabra? ¿Cuándo es robada la semilla? Cuando no se entiende. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del rey y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuándo? Cuando no la entiende. ¿Cuándo? Cuando no la imagina. Mateo 13:18. Cuando no tienes un profundo conocimiento, una profunda comprensión, un profundo entendimiento, no has imaginado la palabra. Por eso Jesucristo explicaba verdades espirituales con ejemplos tan prácticos, de manera tal que tú pudieras imaginar la palabra. Por eso Jesucristo le decía al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque ayudaba a su fe. ¿Cómo? Podría haberle dicho: levántate. Pero le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué hizo el hombre? Se imaginó levantándose, tomando la camilla, camino a casa. ¿A encontrarse con quién? Con su familia. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y esto se volvió su esperanza. Y la esperanza es lo que tú esperas. Y la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Estás entendiendo por qué es importante la imaginación? Esto es vital. Muchas veces hemos hecho un sobreénfasis en la fe. Pero ¿sabe qué? Nadie puede tomar algo por fe sin haber pasado primero por la esperanza. Porque si no has pasado por la esperanza, no puedes tener certeza de lo que esperas.
Y para tener certeza de lo que esperas, tienes que haberlo imaginado, proyectado en tu mente. Por eso cada vez que venimos a la palabra tenemos que imaginar lo que estamos leyendo. Tú y yo podemos discernir espiritualmente mucho mejor a Cristo que los mismos apóstoles que estuvieron con ellos. Porque nosotros no lo conocemos en la carne, lo conocemos en el Espíritu. Por eso los apóstoles, cuando se les presentaba a Jesús después de resucitado, no sabían si era Él. Porque el Cristo de carne les había sido un tropiezo. Porque ya no conocemos a Cristo de la carne, lo conocemos en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo recibió más revelación sobre el misterio que los demás apóstoles. Porque no lo conoció en la carne. Y él podía imaginar cada cosa. Yo no necesito estar allí para poder entender lo que aconteció. Porque por medio de la palabra, yo puedo discernirlo espiritualmente. Y yo puedo discernir a Cristo espiritualmente mejor que alguien que lo vio, que estuvo con Él. La palabra me permite esto. La palabra es espíritu. Nadie puede decir que entiende algo si no lo puede ver con su imaginación. La esperanza por sí sola nunca da la victoria a las personas. Eso lo entendemos. Muchas personas han tenido esperanza de recibir alguna cosa, pero nunca han visto la realización de esa esperanza. Porque nunca se movieron de la esperanza a la fe. Pero por su parte la esperanza es la antesala de la fe. Nadie puede recibir algo que no ha imaginado, que no ha esperado y que no tiene certeza de lo que espera. Que no te lo puede describir. Que no entiende. Porque si no te lo puede describir, no lo entiende. Si no te lo puede explicar, no lo entiende. Si no lo puede dibujar, no lo entiende. ¿Y cuándo el ladrón roba la semilla? Cuando no la entiende. Y no la entiende porque no la puede imaginar. ¿Te puede imaginar lo que le estoy explicando? ¿Amén? Si se lo puede imaginar es porque lo entiende. ¿Amén? La fe es la victoria que causa que las personas puedan vencer al mundo. Primera de Juan 5:4 lo dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Así como un termostato activa la fuente de poder en el aire acondicionado, la esperanza también activa nuestra fe. Nuestra fe solo produce lo que esperamos. Nuestra fe, escúchame bien, nuestra fe solo produce, nuestra fe da sustancia a lo que esperas. Y no puedes esperar lo que no imaginas. Y lo que no imaginas, no puedes decir que lo entiendes. No puede haber una certeza de lo que no eres capaz de imaginar. ¿Me estás siguiendo en este pensamiento?
Esto va a cambiar tus resultados. Me recuerdo de una oportunidad que estábamos ministrando a un joven que tenía un problema de crecimiento, enanismo. ¿Te recuerdas, María Elisa? Estábamos en Las Condes y estábamos en el tiempo de fluir con el Espíritu y lo rodeamos y recibí una instrucción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, imaginen a Nelson alto. ¿Te acuerdas, María Elisa? ¿Quién estuvo ese día allí, oye? Solo tú parece. Éramos poquitos, entonces, varios años atrás, ¿no? Imaginen a Nelson alto, todos. Vamos, imagínenlo. Y en ese minuto les dije, Padre, así como lo vemos, lo recibimos. Y el joven cae en el Espíritu. Y todos sus huesos comenzaron a crujir. Y creció frente a nuestros ojos. Y llegó a casa a medirse. Y nos llamaron. Creció tantos centímetros. Creció de estatura frente a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque usamos la imaginación. Y la imaginación es lo que podemos esperar. Lo que imaginamos es lo que podemos esperar. Es lo que tenemos certeza. Es lo que entendemos de la palabra de Dios. Y si yo lo puedo imaginar, si lo puedo esperar, le puedo dar sustancia. Puedo tomar mi victoria por medio de la fe. ¿Entiende lo que le digo? Jesucristo era experto en ayudarnos en nuestra fe. Desafiaba continuamente nuestra fe. De manera tal de que pudiésemos recibir. Podría haberle dicho al paralítico, levántate. Pero no, levántate, toma tu camilla y ándate para la casa. Y vete a tu casa. Un hombre que quizás cuántos años no había hecho eso. Pero esas palabras se volvieron en imágenes. Y las imágenes son imaginación. ¿Amén? ¿Entienden la importancia de esto entonces? Que vuestra imaginación no sea entenebrecida. Usen la imaginación. Sean creativos. ¿Se ha dado cuenta que una persona que tiene una imaginación muy grande se le llama una persona creativa? Bueno, la palabra tiene un poder creativo. La palabra de Dios tiene un poder creativo. Ajenos de la vida de Dios están los que no tienen la habilidad de imaginar la palabra de Dios. La palabra es un espejo. Si la puedes imaginar. Si la palabra de Dios me dice que yo soy rico, bueno, comienza a verte rico. Si la palabra de Dios me dice que yo soy sano, bueno, comienza a verte sano. Y comienza a actuar como una persona sana. No te conformes con lo que estás sintiendo. No te conformes con el síntoma. Una persona enferma, claro, está en cama. Una persona sana, no. Se proyecta sano conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y se levantan. Y ese sería un acto de fe. Esa sería la obra de la fe.
No estoy hablando de la obra de la ley, estoy hablando de la obra de la fe. Ese es el espíritu de tu fe. Esa es una fe viva. Amén. Otra cosa importante es que mantengamos firme nuestra declaración. Hemos visto que no debemos dudar, ¿cierto? Porque todo lo que pidiéramos orando, creed que y os vendrá. Amén. Porque cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su y crea que lo que diga le será hecho, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? No dudar en el corazón. Y lo que digamos no será hecho. Todo lo que pidieron orando, creed que lo recibisteis y os vendrá. ¿Cuál es nuestra parte? Creer que lo recibimos. ¿Cuál es la parte de Dios? Os vendrá. Así está estructurado el pacto. ¿Amén? Amén. Pero nosotros tenemos que mantenernos creyendo. Por eso a veces yo le pregunto, ¿y cómo te ha ido con esto? Ay, estoy creyendo, pastor. Amén. ¿Qué me está diciendo? Mantengo firme mi confesión de fe. ¿Estoy creyendo qué? Que lo tengo. Y mantengo firme esta confesión de fe. No importa la circunstancia, no importa lo que siento, no importa lo que el hombre sensorial, lo que los sentidos me dicen. Porque ya no camino por vista, sino que camino por fe. Camino por lo que la palabra de Dios dice. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué estábamos hablando? Que debíamos imaginar. Y esa era nuestra esperanza. ¿Cierto? Ese era el entendimiento que teníamos de la palabra. No podemos dibujar lo que no entendemos. No podemos dibujar lo que no imaginamos. ¿Amén? ¿Y qué dice aquí Hebreos? Que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. La palabra profesión también es confesión. Entonces tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos confesado, en lo que esperamos y en lo que hemos tomado también por fe. Porque fiel es el que prometió, aleluya. Y gloria a Dios que no termina allí, porque no solo prometió, sino que también cumplió. Porque todas las promesas de Dios están cumplidas en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Y amén por medio de nosotros. Entonces está todo consumado. La sanidad está consumada. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O retengamos nuestra confesión. Aleluya, me voy a ir para allá porque quiero destacar algo. 4:14. Retengamos nuestra confesión o profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Entonces, ¿Jesucristo fue tentado con drogas? No. Con cocaína no fue tentado. Con LSD no fue tentado. Fue tentado con espíritus. No. Ahí está. Tú lo dijiste. Ese es el único pecado. Dudar de Cristo. Dudar de la palabra de Dios. Él fue tentado en todo. Todo lo que se acercó y no era de Dios, venía para hacerlo dudar. ¿Sabe qué?
Jesucristo se despojó de sí mismo. Es cierto, Él nació con su espíritu perfecto. No tuvo que nacer de nuevo, bueno, hasta que fue justificado por el Espíritu, después de su muerte. Amén. Porque tuvo que experimentar la muerte espiritual en la cruz del Calvario para poder ser resucitado juntamente con Él. Porque si Él no resucitó, bueno, estamos todos muertos. ¿Me entienden lo que les digo, no? Pero en Él estaba la vida. Él nació con la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Pero ¿saben qué? Él tuvo que aprender a conocer quién era. Él crecía en gracia y sabiduría. Él no nació y a los 3 años decía, yo soy Dios. No. Él tuvo que crecer en gracia y sabiduría. Y por medio de las Escrituras, Él tuvo que entender de que era de Cristo. Y discúlpeme, se necesitó mucha fe. ¿Yo soy el Cristo? ¡Wow! Ya me imagino yo a Jesús leyendo los rollos, llorando ahí. El Padre le revelaba que Él era el Hijo de Dios. Escuchando los relatos de María, su madre. Y vino un ángel, hijo. Tú no fuiste engendrado por un hombre. Fuiste engendrado por el Espíritu Santo. La sombra del Altísimo me cubrió. Yo recibí la palabra y la imaginé. Y la entendí. Y la creí. Y la tomé por fe. Y mantuve firme mi confesión. Aleluya. Esto está bueno. ¿Entienden lo que le digo, no? Y esta es la tentación. ¿Por qué las personas consumen drogas? Porque no creen en el Hijo de Dios. ¿Por qué andan pidiendo prestado? Porque no creen en el Hijo de Dios. ¿Por qué explotan en ira y tratan mal a la gente? Porque no creen en el Hijo de Dios. Todos los pecados tienen origen en que las personas no han creído en Dios. Todos y cada uno tienen origen en que no han creído lo que Dios ha dicho. Cuando venga el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, hijos, les conviene que yo me vaya. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no han creído en mí. Hay un solo pecado del cual convence el Espíritu Santo. Y ese es no creer en Jesús. Voy a hablar esto probablemente en la próxima clase del Espíritu del Hombre. Vamos a terminar esa serie para entrar en el ministerio del Espíritu Santo. Se viene buena esa serie. Entonces, hermanos, ¿dónde viene la tentación? En no creer. En no creer en el Hijo de Dios. ¿De dónde viene la depresión? De no creer en el Hijo de Dios. De no creer que hay una fuente dentro de nosotros, de la cual fluyen ríos de agua viva. Mira, no viene solo del diablo. Viene también de nosotros. El diablo no es el único que te condena.
El diablo no es el único que te tienta, que te hace dudar. Somos nosotros también. No podemos caer en echarle la culpa de todo al diablo. Sí, el diablo lo hace también. No digo que no. Pero no tiene tanto poder como algunos le han atribuido. A la verdad tiene el poder que tú le atribuyes, que tú le has dado. Tiene la autoridad que tú le das. Dios nunca le dio autoridad al diablo. Al menos no en esta creación. ¿De dónde la sacó? Del hombre. ¿De dónde sacó el título de Dios de este mundo? De Adán. Él era el Dios de este mundo. Adán, ¿qué hizo por su parte? No creyó en Dios. Nuevamente volvemos. Si ustedes analizan claramente, todos los pecados tienen relación con no haber creído a Dios. Porque Israel no entró inmediatamente en Canaán por no creer a Dios. ¿Por qué David tomó a Betsabé? Por no creer a Dios. Entiéndanlo bien. Todos los pecados tienen como origen la incredulidad. Y entiéndanlo de esta manera. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si no proviene de fe, viene de incredulidad. Es simple. No me puedo meter más en esto porque si no me salgo de esta serie de sanidad. Es entretenido, ¿no? Amén. Por último, y con esto quiero animarlos en este camino en Cristo, en plena sanidad. Sean agradecidos. Sean agradecidos. ¿Sabe qué? Un cristiano que no es agradecido es porque no ha creído tampoco. Simple, todo gravita hacia lo mismo. O crees o no crees. Si crees, la bendición. Si no crees, bueno, Dios no te lo envía. Tú decides qué camino caminar. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué acción de gracias? Porque evidentemente si yo pido, creo que recibo. Y si recibo por fe, lo que he entendido, lo que he imaginado, lo que he esperado, teniendo plena certeza, mediante la fe doy sustancia. Y mientras se le da sustancia por medio de la fe a lo que he esperado, bueno, soy agradecido porque lo tengo. Aunque no lo vea, lo tengo. Y puedo ser agradecido. Todo lo que tomamos de Dios lo tomamos por medio de la fe. ¿Quiere escuchar a Dios? Bueno, crea que ya lo escucha. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Mis ovejas oyen mi voz. Se acabó. Pastor, yo quiero escuchar la voz de Dios. Ya la escuchas. Vamos a la palabra. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. Wow, entonces lo escucho. Sí, claro que lo escuchas. Pero es que sí lo escuchas. Tienes que decidirte. ¿Le crees a Dios o a lo que estás comprendiendo? Con acción de gracias. ¿Sabes qué? Una vida que ha entendido el sacrificio de Cristo, que ha comprendido cuál es la herencia, que ha experimentado el amor de Dios, que ha disfrutado del gozo inefable, que ha visto las maravillas de Dios manifestándose a su alrededor. Es un corazón agradecido. No hay otra alternativa. No hay nada más que agradecimiento, que acciones de gracias.
Si tú entiendes realmente todo lo que se te ha perdonado, si tú entiendes realmente todo lo que esto costó, no queda otra alternativa que ser muy agradecido. Muy agradecido. Con acción de gracias, caminar por la vida. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Dios cubrona y hondo orarán a este. Te amo, Señor. Gracias. Cada vez que nos quejamos, estamos diciendo que Dios no es bueno. Si en tu boca hubiese de continuo una alabanza, que fue el motivo por el cual fuiste creado, permitirías tú que ese poder de Dios y la gracia obrase a tu favor. Amén. Tu queja es una declaración de incredulidad. Y es por eso que en medio de la queja Dios no se manifiesta. Pero Dios se manifiesta en medio de la alabanza. En medio de la acción de gracias. Allí es donde Dios se manifiesta. Prueba la próxima vez que estés en un inconveniente. Alabar a Dios. Cuando todo te diga deberías estar quejándote. Alábalo. Gracias, Señor, porque tú eres cercano. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú esto ya lo resolviste, ya proveíste. Gloria a Dios. Aleluya, te alabo, te bendigo. Te van a encontrar loco. Recuerdo bien la historia de un pastor que contaba de que su hijo se ahogó. Y él estaba a varias horas de distancia predicando el Evangelio. Y se subió rápidamente al auto y partió camino a la morgue. Para allá lo habían llevado. Pero en el camino, él tomó la decisión. No me voy a quejar. Porque podría haberle dicho, Señor, yo estaba predicando tu evangelio. ¿Cómo pudo morir mi hijo? Podría haberlo hecho. Pero ¿saben qué es lo que hizo? Comenzó a alabar al Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú das vida a los muertos. Aleluya. Te doy gracias porque mi hijo vive. Te doy gracias, Señor, porque... Gracias, gracias, gracias. Alabanza. Todo el camino. Llegó a carcajadas al hospital. Y su hijo estaba vivo. Había resucitado. Había pasado más de 2 horas sin pulso. Pero llegó y su hijo estaba allí, sentado en la morgue. El poder de Dios pudo obrar a su favor. Porque tu actitud de acción de gracias es una declaración profunda de fe y de la bondad de Dios. Esto va a impactar también tu cuerpo. Va a hacer que la enfermedad huya. Si tienes esta actitud, pobre de mí, tengo cáncer. Se va a ramificar esa cosa. Se va a ramificar. Pero si tú dices, cuando te digan, usted tiene cáncer, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estás contento? No, estoy contento de que ya tengo la solución. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y me sanó por su preciosa llaga. Esta es la actitud que tenemos que tener los hijos de Dios. Claro, para el mundo la cruz es locura. Amén.